Pensándolo bien, ¿qué interés pueden tener dos islas perdidas en medio de la nada, frías y con un suelo en el que apenas crece vegetación? Las Islas Malvinas fueron codiciadas tanto por Argentina como por Gran Bretaña durante siglos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué tiene que ver con el mundo del deporte? Hoy toca hablar de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son dos islas situadas en la parte sur del Océano Atlántico, cerca de la costa de Argentina. En inglés se las conoce como Islas Falkland. Este lugar no se puede considerar que fuese una colonia, al contrario que el continente americano, ya que nunca llegó a haber población autóctona hasta que comenzaron a llegar una serie de barcos desde el siglo XVI. Parece ser que la primera vez que se vieron estas islas fueron en 1502 a través de las expediciones de Américo Vespucci, que fue el que finalmente dio nombre al continente americano. Pero la primera persona que se conoce, de verdad que hay constancia de ello, que pisó las islas fue el español Alonso de Camargo, que llegó en 1540. Aunque a nivel jurídico las Islas Malvinas sí que tenían un dueño, a nivel práctico ninguna potencia consiguió conservar las islas de manera clara. En 1592 el británico John Davis llegó a las islas y desembarcó en ellas. Según decía el gobierno británico hasta hace poco tiempo, ellos consideraban que John Davis había sido la persona que había descubierto estas islas y por tanto a ellos les correspondía su posesión, aunque había sobradas pruebas de que era mentira, como numerosos mapas. También hay que sumar a los holandeses que llegaron en 1600 a través de Sebald de Weert, aunque estos nunca tuvieron ninguna intención de poseer las islas. La cuarta nación implicada es Francia, que en 1764 llegó a las Islas Malvinas a través de Luis Antonio de Bougainville, con la intención de establecer allí una colonia con apoyo de Luis XV. Los franceses, que no tenían permiso para fundar colonias en América del Sur, engañaron a los españoles cuando estos hicieron escala en Montevideo. Les dijeron que iban hacia la India y sin embargo tenían intención de ir hacia Islas Malvinas. Aunque sí que llegaron a fundar una colonia, realmente no llegaron a dominar las islas y fue algo más bien efímero. Como curiosidad, fueron estos los que finalmente le dieron el nombre a las islas, ya que las denominaron Islas Maluines, que acabó desembocando en el nombre en español, Islas Malvinas. En 1766 se nombró al primer gobernador español de la isla, llamado Felipe Ruiz Puente, que fue el primero de 32 gobernadores de estas islas y dependía directamente del virreinato de La Plata. En esta época también había una colonia británica en las islas que fue derrotada en 1770. Ya podemos ver cómo la legalidad internacional no se cumplía mucho en estas islas tan apartadas. Llegó el siglo XIX y con ello las guerras de independencia americanas y también la guerra de independencia española contra los franceses. En 1811 se retira la guarnición española que había en esta isla y quedan totalmente despobladas. Argentina, una vez tuvo su independencia, como heredera tomó los derechos sobre las islas. En 1833 vuelven los británicos a través de dos buques de guerra que desalojaron la guarnición que tenían los argentinos en Puerto Soledad. Así, en 1833 comienza el germen de lo que luego sería el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina. Pero volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio del vídeo. ¿Para qué algún país querría estas islas? En ese momento, en el siglo XIX, la principal razón era estratégica, ya que permitía controlar bastante bien el estrecho de Magallanes, que era el principal paso en barco para bordear el continente americano. También era importante la pesca y la caza de ballenas. Después, unas décadas después, se descubrió la presencia de petróleo, lo cual hizo que Gran Bretaña tuviese todavía más interés en conservar las Islas Malvinas. Pegamos un salto en el tiempo hasta 1982, momento en el que comienza la llamada Operación Rosario, en la que Argentina intentó reconquistar las Islas Malvinas,
Hasta ese momento, estas islas eran un lugar sin mayor importancia dentro del plano internacional. La razón para que comenzase esta guerra son varias, pero podemos decir que ambos países, Gran Bretaña y Argentina, se encontraban en sendas crisis económicas que colocaban a sus gobiernos. En el caso de Gran Bretaña estaba Margaret Thatcher y en el caso de Argentina el régimen de Galtieri, colocaban a sus gobiernos en situaciones muy complicadas. Por tanto, la Guerra de las Malvinas era una buena manera de intentar levantar el espíritu nacional y de conseguir una victoria que elevase los ánimos dentro de estos países que, repito, se encontraban en una situación bastante complicada. Tampoco vamos a entrar muy en detalle en todo lo sucedido en esta guerra, pero por dar una serie de detalles, vamos a decir que comenzó el 2 de abril de 1982 y duró hasta el 14 de junio de este mismo año. Primeramente, los argentinos consiguieron controlar las islas y los británicos procedieron a hacerle un bloqueo. Esta guerra fue un drama por las grandes pérdidas a nivel humano. En estos 2 meses que duró el conflicto, murieron 650 argentinos y 255 británicos. Fue sobre todo muy conocido el hundimiento del crucero Belgrano, además de una serie de escaramuzas de batallas en la que soldados argentinos perdían su vida sin mayor sentido, ya que muchísimas de las operaciones militares que se realizaron en el suelo de las Malvinas no tenían mayor importancia. Los británicos, además, usaron tropas muy preparadas. En el imaginario colectivo queda, por ejemplo, la presencia de los Gurkhas de Nepal, que son unas tropas muy preparadas dentro del ejército británico, mientras que en muchos casos los argentinos eran simplemente pibes, como dicen allí, reclutados para hacer número y mandados a la guerra sin mayor conocimiento de ni el terreno, ni tampoco sin tener demasiados conocimientos militares. El conflicto finalizó el 14 de junio de 1982 con la victoria de Gran Bretaña, que consiguió conservar las islas. Esta guerra ha pasado a la historia como una guerra bastante absurda y sobre todo como el gran drama de una generación entera de argentinos. Para seguir conociendo este territorio vamos a dar algunos datos geográficos. Actualmente hay casi 3.400 habitantes en las islas, es decir, tiene una densidad de población muy baja. Su capital es Puerto Argentina o Puerto Stanley para los británicos. Su gentilicio es el de malvinenses, aunque en inglés se llaman a sí mismos Kilpers, que proviene de kilp, que significa algas. Su origen fundamentalmente es escocés o galés, al igual que en tantos lugares que han sido colonias británicas, ya que estos lugares eran bastante más deprimidos que Inglaterra y sus habitantes buscaban lugares a lo largo del mundo donde vivir. La presencia de escoceses también es importante porque fueron los que introdujeron allí las ovejas, que forman parte importante de la economía de las Islas Malvinas. También hay habitantes procedentes de Escandinavia y de las Islas Santa Elena o Ascensión. Santa Elena, Ascensión y Diego de Cuña son 3 islas que están situadas en medio del Atlántico y que pertenecen a Gran Bretaña, y por esta razón tienen facilidades para llegar a las Islas Malvinas. Aunque, como hemos dicho, apenas hay habitantes en las Malvinas, en estas 3 islas hay todavía menos gente y por tanto menos posibilidades, además de que se encuentran completamente aisladas respecto a cualquier otro lugar del mundo. Por tanto, ven como una buena opción irse a las Islas Malvinas. Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha son 3 islas situadas en medio del Océano Atlántico y que pertenecen también a Gran Bretaña y por tanto tienen facilidades para ir a vivir a las Islas Malvinas. Aunque hemos dicho, Islas Malvinas apenas tiene habitantes, pero es que estos lugares tienen todavía menos habitantes y además se encuentran muy lejos de cualquier continente. Y por esa razón ven con buenos ojos irse a vivir a las Islas Malvinas. El deporte más popular es el fútbol, pero no tienen selección profesional. No pueden competir en la UEFA por la distancia y tampoco en la CONMEBOL por su conflicto con Argentina. Solo han podido jugar en suelo sudamericano dentro de Chile. De hecho, jugaron un partido contra el combinado de las Islas Pascua que perdieron 5-0. Su selección comenzó como un equipo llamado Stanley Football Club,
pero la falta de efectivos hizo que este equipo pasase a ser la selección. La selección, que juega a nivel aficionado, se ha enfrentado contra equipos universitarios, contra equipos del ejército británico o contra combinados de empresas. Juegan también un torneo llamado el Juego de las Islas, en el que participan islas a lo largo del mundo. Como curiosidad, su liga, que consta con unos pocos equipos, tiene un equipo procedente de otro territorio, tal y como puede ser la Liga Francesa con el Mónaco o la Segunda División Española con Andorra. Y es que durante unos años hubo un equipo de la isla de Santa Elena dentro de la Liga de Malvinas. Ya hemos dicho que esta isla de Santa Elena tiene bastante relación con las Islas Malvinas, con la que comparten nacionalidad británica. Su jugador más conocido tiene una historia bastante curiosa a la par que trágica. Martin Clark nació en 1980 en Inglaterra, pero desde muy pequeño vivió en las Islas Malvinas. Su padre era un veterano del conflicto de 1982 y su madre la dueña de una taberna de las Islas Malvinas. Saltó a la palestra pública en 1999 cuando hizo unas pruebas con Boca Juniors. Jugaba de delantero y, según él mismo, su estilo de juego era semejante al de Martín Palermo, que por entonces era una de las estrellas de Boca Juniors. Llegó incluso a conocer a Maradona, ya que se convirtió en una especie de símbolo dentro de Argentina. Al fin y al cabo, el gobierno argentino considera las Islas Malvinas parte de su territorio, con lo cual Martin Clark era tan argentino para ellos como podía ser un habitante de Buenos Aires o de Mendoza. Sin embargo, desde las propias Islas Malvinas no vieron esto con tan buenos ojos, y hubo gente que incluso le señaló como un traidor, ya que la mayor parte de la población se considera a sí mismo primero malvinenses y después británico. Cosa entendible, ya que fueron los británicos los que llevaron allí la población que allí vive. En 2022 se reportó que se había suicidado con la edad de 42 años. Desde luego es un final muy triste para un jugador que tuvo que romper una barrera muy grande entre dos países que habían tenido un conflicto militar unos pocos años antes. Malvinas no es precisamente una potencia a nivel mundial en ningún deporte, pero sí puede decir que tiene cierta influencia en el mejor partido de fútbol de la historia, o el que es considerado como tal. La guerra, en 1982, dejó unos efectos tremendos dentro de la sociedad argentina en los siguientes años. Y si eres argentino y digo 1986, sabrás perfectamente de lo que estoy hablando. Y probablemente al ver este vídeo seguramente hayas pensado en lo que vamos a hablar ahora mismo. Lo sucedido en 1986 en México entre Argentina e Inglaterra es de sobra conocido por todos, no hace falta hablar mucho del tema. Es un partido en el que acabó ganando Argentina y que dejó dos de los goles más míticos de toda la historia: la mano de Dios y el gol del siglo, ambos anotados por Diego Armando Maradona. El propio Maradona habló varias veces de la relación entre este partido y lo sucedido en Malvinas y cómo les motivó y lo que pensaban los propios jugadores sobre este tema. Comentó lo siguiente: nosotros, como argentinos, no sabíamos lo que estaban haciendo los militares. Nos dijeron que estábamos ganando la guerra, pero en realidad Inglaterra estaba ganando 20-0. Fue difícil. Esto hacía referencia al hecho de que el gobierno de Galtieri mintió sobre el transcurso de la guerra. Es decir, ellos en la prensa dijeron que estaban derrotando a los ingleses cuando estos estaban imponiéndose claramente, como al final pudieron saber. Esta mentira fue muy importante de cara a los hechos posteriores dentro de Argentina, ya que dio un total descrédito a este gobierno. Esto mencionado por Maradona era la otra cara del conflicto, en la que el propio gobierno argentino fue el que atentó contra la dignidad de sus propios conciudadanos. Además de esto, Maradona comentó que ganar a los ingleses fue una sensación agradable, como una especie de venganza simbólica, y que el conflicto de las Malvinas siempre estuvo presente en la albiceleste como motivación para aquel duelo contra los ingleses. Hay quien dice que el deporte tiene tanto éxito porque es una especie de sucedáneo de las batallas militares. Es decir, cada equipo al final tiene una serie de valores, una idiosincrasia,
le han sucedido una serie de cosas que le dan una identidad que se contrapone con la identidad del rival. Probablemente lo que pueda sentir un aficionado de un equipo de fútbol o de cualquier deporte cuando su equipo gana al eterno rival probablemente sea parecida a la que podía sentir una persona de a pie hace siglos cuando recibía la noticia de que su reino, de que su país había derrotado al reino vecino en alguna batalla. Y es que al final este partido fue precisamente eso, una batalla no militar entre dos países que habían dejado rencillas pendientes. Argentina consiguió recuperar parte de ese orgullo nacional dañado, que por otro lado fue una de las razones por las que comenzó la guerra. Actualmente los malvinenses prefieren seguir siendo británicos por dos razones principales. La primera de ellas es meramente cultural, ya que son descendientes de británicos que llegaron allí por razones militares o comerciales. Y la segunda es económica, ya que el Reino Unido invierte un gran dinero en estas islas, dándoles una serie de infraestructuras que de otra manera quizás no tendrían. Desde un punto de vista más teórico, quizás podría solucionarse este problema de legitimidad a través de la lectura de los distintos textos históricos que hay sobre el tema. Pero no hablamos de teoría, sino de práctica. Yo no soy ningún experto de derecho internacional, pero me parece bastante sensato que Argentina, como heredera del Virreinato de la Plata, tenga los derechos sobre las Islas Malvinas. Pero aquí no hablamos, repito, de teoría, sino de práctica. Y en la práctica el Reino Unido es el que ha podido tener el control efectivo sobre las islas. Dudo mucho que, aunque hubiese un consenso internacional por el cual se entendiese que las Malvinas son argentinas, dudo mucho que de manera voluntaria los británicos suelten las islas, porque ellos, desde un punto de vista práctico, no tienen por qué hacerlos porque son más poderosos que el resto de sus adversarios. Por tanto, al final, aquí no hablamos de quién tiene derecho sobre qué territorio, sino quién ejerce el poder sobre uno u otro territorio. Además, surgen distintas dudas de lo que haría Argentina en el caso de que se les devolviesen las Islas Malvinas. No sé si su intención sería de deportar a todos los isleños que hay allí actualmente, que son, repito, de cultura británica. No sé si su intención sería imponerles su nacionalidad y traer a argentinos que se acabasen mezclando con ellos o que hiciesen mayoría sobre ellos. No sé muy bien cuál sería el plan, pero lo real es que hay un conflicto que ahora mismo tiene un muy ganado Reino Unido y dudo mucho que Argentina pueda solucionarlo si no es en un plano, repito, real, de poder tener la capacidad real de controlar las islas, de volver a ejercer el poder sobre ellas. Parece increíble que dos islas perdidas en medio del océano, que si no fuese por la guerra de 1962 serían un territorio más, un territorio simplemente que quizás sería comentado en vídeos de YouTube, lo conocerían gente muy aficionada a la geografía, como pueden ser otras islas, pero al final se ha convertido en un símbolo para la nación argentina, para su orgullo, y un punto de conflicto que sigue vivo mucho tiempo después de la descolonización. Veremos qué pasa en los siguientes años, pero repito, todo va a depender del poder y no de la legalidad o de quién debería de poseer ese territorio.